Hola, 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 chismosos y chismosas. Aquí de nuevo su servidora, lista para el salseo más candente. Hoy, como ya saben, nos adentramos en el mundo de Mert y Afra. Y prepárense porque el jugo está más que exprimido. Ya les conté que Mert se abrió como un libro en una entrevista exclusiva. Y no crean que fue una charla de té y galletas, no, señores. Fue una inmersión profunda en su corazón, en sus pensamientos, en todo. Y como siempre, yo, su amiga fiel, estoy aquí para desmenuzarlo todo y darles la primicia. Antes de empezar, ya saben la rutina, dedito arriba si les gusta el chismecito, suscríbanse y activen la campanita. Así no se pierden nada. Y ahora sí a darle. Para los que viven en una cueva, Mert y Afra son una de las parejas más comentadas del momento. Él, un hombre con un carisma arrollador y ella, una mujer con una personalidad que cautiva. Juntos son la combinación perfecta. O eso es lo que vemos en redes sociales, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa detrás de las cámaras? Mert, en esta entrevista, nos da acceso a esa intimidad. Nos revela el lado B de su relación, ese que no vemos en las fotos perfectas de Instagram. Y créanme, es un lado que te atrapa. *** La chispa inicial, ¿cómo se conocieron? ***. Una de las primeras preguntas que Mert responde es, ¿cómo se conocieron él y Afra? Y la historia va y la historia. Resulta que no fue un flechazo instantáneo, como algunos podrían pensar. Hubo una serie de encuentros casuales, miradas cómplices y conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Mert confiesa que al principio no estaba seguro de lo que sentía, pero que la conexión con Afra era innegable. Describe la primera vez que se vieron como un encuentro de almas. Sentí algo que nunca había sentido antes, dice Mert con la voz entrecortada. Era como si nos conociéramos de toda la vida. *** La evolución del amor, de la amistad al compromiso ***. La relación entre Mert y Afra no se construyó de la noche a la mañana. Pasaron por una etapa de amistad, donde se conocieron a fondo, compartieron risas y secretos. Mert cuenta que esa amistad fue fundamental para construir la base sólida que tienen hoy. Afra es mi mejor amiga, afirma Mert con una sonrisa. Ella me conoce mejor que nadie. Sabe mis miedos, mis inseguridades, mis sueños, y me acepta tal como soy. La transición de la amistad al amor fue gradual, llena de momentos especiales y de decisiones importantes. Mert relata cómo llegó el día en que se dieron cuenta de que querían estar juntos para siempre. Y ese día, señoras y señores, marcó un antes y un después en sus vidas. *** La pasión y la intimidad, un amor a flor de piel ***. Pero, ¿qué hay de la pasión? ¿De la intimidad? Mert no se guarda nada. Habla abiertamente de la atracción que siente por Afra, de la complicidad que existe entre ellos y de la chispa que sigue viva después de tantos años. La pasión es fundamental en una relación, confiesa Mert. Y con Afra, esa llama nunca se apaga. Nos amamos de una manera intensa, llena de deseo y de admiración. Describe momentos íntimos, gestos de cariño y palabras que solo ellos dos entienden. Nos da una visión de un amor real, lleno de emociones y de conexión. *** Los desafíos y las pruebas, superando las adversidades ***. Por supuesto, no todo es color de rosa. Mert también habla de los desafíos que han enfrentado como pareja. Las críticas, los rumores, la presión mediática. Todo esto ha puesto a prueba su relación en más de una ocasión. Hemos pasado por momentos difíciles, reconoce Mert. Pero hemos aprendido a superar las adversidades juntos. Nos apoyamos, nos comunicamos y nos recordamos porque nos amamos. Habla de las discusiones, de las diferencias de opinión y de cómo han aprendido a resolver los conflictos de manera constructiva. Nos da una lección de vida. El amor verdadero se basa en la comunicación, en el respeto y en la capacidad de perdonar. *** La musa y el apoyo incondicional ***. Uno de los aspectos más importantes de la entrevista es la importancia que Mert le da a Afra en su vida profesional. La considera su musa, su consejera y su mayor apoyo. Afra es mi inspiración, dice Mert con admiración. Ella me impulsa a dar lo mejor de mí mismo, a perseguir mis sueños y a no rendirme nunca. Revela que Afra participa activamente en sus proyectos, que su opinión es fundamental y que juntos forman un equipo imparable.
Nos demuestra que el amor puede ser un motor de crecimiento y de éxito. Asterisco asterisco el futuro, planes, sueños y expectativas asterisco asterisco. Finalmente Mert habla de sus planes para el futuro. De sus sueños de formar una familia, de seguir creciendo profesionalmente y de construir una vida juntos, llena de felicidad y de amor. Quiero envejecer junto a Afra, confiesa Mert con una sonrisa radiante. Quiero compartir cada momento de mi vida con ella. Quiero que seamos felices juntos. Nos da una visión de un futuro prometedor, donde el amor, la comunicación y el respeto son los pilares fundamentales. Asterisco asterisco más allá de la fama, la vida privada de Mert y Afra asterisco asterisco. La entrevista no solo se centra en la relación amorosa de Mert y Afra, sino que también nos permite adentrarnos en su vida privada. Mert habla de sus hobbies, de sus rutinas diarias, de cómo disfrutan de su tiempo libre. Somos personas normales, dice Mert con naturalidad. Nos gusta hacer cosas sencillas como ir al cine, cocinar juntos, pasear por la playa. Disfrutamos de la vida en su estado más puro. Nos muestra que a pesar de su fama y de su exposición pública, son personas con gustos y aficiones como cualquier otro. Asterisco asterisco los momentos más íntimos, la conexión emocional asterisco asterisco. Y llegamos al momento más esperado, los momentos más íntimos de la entrevista. Mert, con total honestidad, habla de la conexión emocional que existe entre él y Afra. Describe momentos especiales, gestos, palabras, y nos permite, aunque sea por un momento, ser testigos de su intimidad. Son momentos que nos recuerdan que detrás de la fama, hay dos personas que se aman y que comparten una vida juntos. Momentos que nos hacen creer en el amor verdadero, en la conexión profunda y en la complicidad que solo se encuentra en las relaciones más auténticas. Asterisco asterisco los rumores y la presión mediática, cómo lidian con el escrutinio público asterisco asterisco. Otro tema crucial que Mert aborda es la presión mediática y los rumores que han surgido sobre su relación. Con valentía comparte cómo han manejado las especulaciones y los comentarios malintencionados. Al principio era difícil, admite Mert. Pero aprendimos a ignorar lo negativo y a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro amor y nuestra felicidad. Revela cómo han aprendido a proteger su privacidad y a mantener la distancia con los medios de comunicación. Nos enseña que es posible vivir una vida plena y feliz, incluso bajo el escrutinio público. Asterisco asterisco el valor de la comunicación, el secreto de una relación duradera asterisco asterisco. En la entrevista, Mert destaca la importancia de la comunicación en cualquier relación. Afirma que hablar abiertamente de sus sentimientos, de sus miedos y de sus expectativas ha sido clave para construir una relación sólida y duradera. La comunicación es la base de todo, dice Mert. Si no te comunicas con tu pareja, es imposible construir una relación sana y feliz. Nos da una lección valiosa: la comunicación es la clave para resolver conflictos, para fortalecer el vínculo y para mantener viva la llama del amor. Asterisco asterisco el respeto y el apoyo mutuo, los pilares del amor verdadero asterisco asterisco. Finalmente Mert enfatiza la importancia del respeto y del apoyo mutuo en su relación. Afirma que sin estos dos elementos, es imposible construir una relación sólida y duradera. Nos respetamos mutuamente, dice Mert. Aceptamos nuestras diferencias y nos apoyamos en todo momento. Sabemos que podemos contar el uno con el otro en las buenas y en las malas. Nos demuestra que el amor verdadero se basa en el respeto, en la aceptación y en el apoyo incondicional. Asterisco asterisco ¿cómo reaccionó Afra a la entrevista? Asterisco asterisco. Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿cómo reaccionó Afra a esta entrevista? Mert revela que Afra estuvo involucrada en todo el proceso, que le dio su aprobación y que está muy feliz con el resultado. Afra es mi mayor apoyo, dice Mert con una sonrisa. Ella sabe que la amo y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nos demuestra que el amor verdadero se basa en la confianza, en la complicidad y en la aceptación. Asterisco asterisco conclusión, el amor verdadero existe asterisco asterisco. En resumen, esta entrevista es una ventana a la intimidad de Mert y Afra. Nos permite conocerlos mejor, entender su relación y ver cómo se enfrentan a los desafíos de la vida juntos. Es una entrevista que sin duda, nos deja con una sensación de esperanza y de optimismo. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible construir una relación sólida y duradera, y que la felicidad está al alcance de todos. Así que, ¿qué les pareció?
¿Están tan emocionados como yo? Sé que hay mucha información que procesar, y estoy seguro de que tienen muchas preguntas. Y me encanta eso. Me encanta que este vídeo haya generado curiosidad y que los haya hecho reflexionar. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan descubierto algo nuevo. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like. Y por supuesto compartirlo con sus amigos, para que ellos también puedan enterarse de todo este chisme jugoso. Me encantaría saber qué opinan sobre todo esto. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Creen que la relación de Mert y Afra es tan perfecta como parece? ¿Qué consejo le darían a Mert y Afra para mantener viva la llama del amor? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, activen la campanita para recibir notificaciones y estén al tanto de todas las novedades. Y recuerden, siempre hay más chisme por descubrir. Un abrazo enorme para todos, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, el amor está en el aire.